La infancia de Antonio y la mía fue muy dura en el campo. Yo era más pequeño que él porque él era mayor que yo. Y él era muy inquieto y siempre tenía ideas revolucionarias de combatir los mal hechos, porque él no permitía, no aceptaba la explotación que había con los trabajadores, porque el Padre Nuestro era asalariado en el campo y ganaba muy poco dinero y él veía eso como una cosa muy injusta. A él lo matan el 8 de mayo del 58 y yo iba a cumplir ya 14 el 1 de junio, ¿no? Entonces yo recuerdo que los primeros recuerdos es de que yo trabajé con él en el carrito de frita de muy niño, pelando plátanos y eso ahí, ayudándolo a lo que es pelar plátanos. Él tenía un carrito de frita al frente donde yo trabajaba, donde trabajaba Oresti. Un carrito de frita de lo más bien, una gente chévere. Chévere de verdad, una gran persona, muy bueno. Él se fue para Camagüey, para el pueblo Florida, en la provincia de Camagüey. Allí empezó a trabajar cortando caña, porque era el trabajo que había. Y allí pasó el ciclón del 33. En aquel tiempo, el Padre Nuestro murió. Después del ciclón, que lo pasamos allí en la finca del Delgado, cerca de Quemado de Huine. Era la hermana mía, mi mamá, él y yo, los cuatro que estábamos en la casa. La otra hermana mía vivía aquí en Sagua, casi una tía. Y a los 6 meses que él regresó de allá, fue que se enteró de la muerte de su padre. Y de ahí nos fuimos a vivir al central San Isidro y Panchito Gómez Flores. Y a los 6 o 8 meses vinimos para Sagua, él nos trajo para Sagua, no sé en qué forma él se puso de acuerdo y vinimos para Sagua a vivir. Estuvimos aquí pasando bastante tiempo, bastante necesidad, como había en aquel momento todos los que vivíamos en este país, que éramos pobres y que teníamos pocos recursos para sustentar. Entonces empezó a trabajar con el dueño del centro comercial de Central Resulta cuando aquello. Empezó a trabajar de montero, cuidar ganado. Y ahí lo pasaron a una fonda que había en la misma centro comercial de cocinero. Y de ahí hacía trabajo en el central de suplente. Cuando faltaba uno, él iba y marcaba ahí. Y esa era la vida de él. Nosotros vivíamos en la laguna y estábamos cenando, 24 de diciembre de 57 pues. Y suena una bomba aquí en el hospital Pucurul, que estaba cerquita aquí. Y entonces casi al momento viene a llevárselo preso. Porque él, como estaba muy pichado como comunista, a él, por cualquier situación que hubiera de Sagua, bueno, venía y lo cogían preso él. Y mi hermana Pilar tuvo que llevar la comida al calabozo. Y cuando lo vio muy golpeado. Él repartía la carta semanal entre los trabajadores central en las latas de empanadas que él llevaba para vender las empanadas. Él metía las cartas semanales que era del Partido Socialista Popular y las repartía. Él inclusive me daba a mí también para que yo repartiera, que eso era clandestino. Y el periódico Hoy también. Entonces un día le avisan que no las lleve ese día, porque lo estaban velando para cogerlo preso. Y efectivamente fue ese día que le revisaron las latas, pero él no llevó ese día nada. Recuerdo que en una ocasión, yo tenía 11 años aproximadamente, hubo una huelga de diferencial azucarero aquí en Sagua en el año 55, que él se le daba preso. Y entonces, en el medio del parque, él se para en la glorieta y empieza a gritar: pueblo, mira preso, pues te defiendo. Era una gente muy expresiva, él no se callaba y era muy rebelde, es lo que yo conocía de él. Él participa en un congreso azucarero mundial que había en Italia, Francia, la Unión Soviética. Él fue clandestino y en la casa nuestra él organizó con Armando Acosta, el comandante de Acosta, el viaje clandestino a ese lugar. Y logró ir allá y cuando él regresa, él venía muy contento. Dice: ya me puedo morir, me pueden coger preso, me pueden matar, porque logré lo que yo quería, ver la Unión Soviética. En el carrito de frita se ponía a enseñar fotos que trajo de la Unión Soviética. Y entonces había un policía amigo de él,
Cabrera, que si mal no recuerdo el apellido, que lo llamó, le dijo, Finalé, no te pongas a estar enseñando eso y hablando aquí en ruso, que tú no sabes ni ruso ni nada. Y entonces él, ya yo vi lo que tenía que ver, vi el socialismo, ya me da lo mismo que me maten, como no. Viene entonces la huelga el 9 de abril, él se incorpora a la huelga sin permiso del Partido Socialista, que él tenía que tenerla autorizado para ir a la huelga, pero él se fue por la libre, porque él era cubano, ¿sí? Y él no permitía que tuvieran otros muchachos luchando y él en la casa, ¿entiendes? Entonces se incorpora a la huelga y cuando fracasa la huelga se dirigen a Monteluca, que era ya el último recurso que tenían y allí logra escapar de la muerte. Llega a una carbonera que había allí en playa y allí el dueño o los trabajadores allí lo conocían, principalmente el gallego Fernández, que era del mismo partido de él. Y cuando el gallego Fernández regresa de cortar la leña en el monte, lo ve a él tirado en el piso y enseguida lo conoció. Este es Antonio. Entonces le da protección y se mantiene allí durante 15 días más o menos en ese lugar. Y entonces le mandan mensajes aquí del partido, los amistades, la familia, todo el mundo, para que no regresara aquí al pueblo, porque todavía la zafra no había terminado. Y él decía que él no tenía que esconderse, porque él era cubano y él no le importaba lo que hicieran presos, esto, lo otro. Y se incorpora a trabajar en el central otra vez. Y empiezan a montarle guardias ahí en el porcino que había ahí en la carretera. Pero él venía siempre acompañado con sus compañeros de trabajo y nunca lo pudieron coger ahí. Durante 3 días lo montaron. Pero al tercer día o cuarto día ya él se separa aquí en la calle que me Ribata, esquina General, donde está el kiosco Titina ese, y de ahí se dirige a su casa que vivía en La Laguna. Y ahí en La Laguna estaba un carro escondido atrás de la casa de él, con el teniente Santos, el cabo Molina, Oreste Rodríguez y Ortelio, no recuerdo el nombre, que era el jefe de la cárcel de Sagua. Y ahí lo cogen preso, un testigo que presenció y declaró en el juicio de la provincia cómo lo habían cogido ahí, lo habían llevado para donde estaba la policía, en la calle Césped. Bastantes veces que se lo dijimos, Finalé, quítate, yo no me puedo quitar, yo no me puedo quitar. Hasta que se los llevaron, a las 11 de la noche se los vinieron aquí, le tocaron, y él abrió y se lo llevaron. Y ahí lo torturan salvajemente, y ahí lo matan. Las llaves de él aparecieron en el esquina. Y lo trasladan al río Zagualachí, que ya le quitan el cadáver de él. Al día siguiente aparece él. Pero la viuda y yo nos enteramos a los 30 días de haber ocurrido el asesinato. Me parece que está vivo todavía, por la forma de ser de él, que él era muy, como tú dijiste, la familia, ¿no? Él se dedicaba mucho a la familia también. Él quería que sus hijos estudiaran, que fueran lo más correcto posible en la vida, ¿no?